Amén. Pasemos un mensaje a la tarde de hoy entonces. Damos como título de hoy: mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a estar viendo Isaías 40, versículos 6 al 8. Isaías 40, 6 al 8. Se invito a buscar la palabra del Señor. Siguen con la vista. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra no solamente hace la obra para la cual tú la envíes, sino que tu palabra es permanente. Gracias, Padre, porque tenemos un ancla, un sitio donde poder guiarnos y poder sostenernos, sustentarnos, y saber de que aunque los tiempos son sombríos y cambian, tú eres un Dios que no cambias y sirve de sustento y de guía y dirección y fortaleza a toda aquella persona que se acerca a ti y que vive en tu palabra. Bendícenos, ayúdanos a ser personas que vivamos en la palabra, de tal manera que seamos edificados, preparados y equipados para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que la idea es esta, en reconocer lo que dice la palabra de ella misma, ¿no? No tenemos que añadirle ni quitarle porque no es necesario. A Dios no hay que defenderlo, a Dios no hay que, solamente hay que respetarlo, a Dios hay que proclamarlo, a Dios hay que alabarlo. Amén. Amén. Así que ciertamente aquí nos dice una vez más, voz que decía, da voces. Si la voz de Dios le decía al profeta Isaías, da voces, habla. Yo respondí, ¿qué diré, Señor? ¿Qué tengo que decir a voces? ¿Qué es lo que tengo que gritar? Piensa en esto. El Señor te dice, mira, da voces, grita, clama, di en voz alta esta gran verdad, porque la verdad de Dios permanece para siempre, pero ciertamente hay que compartirla. Y tenemos que recordarla, decir la voz, gritarla para que aún nosotros mismos la escuchemos y nos recordemos de que la palabra de Dios es para siempre. ¿Qué nos dice? La futilidad del hombre. Ahorita hablaba en la escuela dominical un poquito acerca de esto, ¿verdad? Acerca de la futilidad y acerca de la brevedad de la vida, acerca de cómo somos pasajeros y temporales, ¿verdad? ¿Qué tengo que decir a voces? Bueno, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Y Jesús lo decía en su sermón del monte cuando hablaba de la ansiedad, de la afán y la ansiedad. Y el mismo Santiago también nos recuerda acerca de esto, que el hombre es como la flor del campo, más bien como la hierba del campo, que crece, y la flor de la hierba es como su gloria, es como la corona de esta hierba, la hermosura de la hierba por sí sola, pues ya sabes, no tiene ninguna hermosura, solamente sirve para que se la coman las vacas, que el césped no tiene ningún tipo de esplendor. Solo cuando florece, solo cuando hay flor, entonces le da la belleza a esa hierba. Y el ser humano es como la hierba. Lo que le da la gloria al hombre son los éxitos, las cosas que logra, las cosas que hace, no sé qué. Todo eso, la gloria es como la flor de la hierba. Pero ¿qué pasa? Que llega el momento que se seca esa flor y se cae y seca la hierba y se muere. ¿Y qué somos? Nada. Quedamos en el olvido como todas las cosas, ¿no? Y toda carne, aquí no excluye a nadie, toda la carne es como hierba y toda su gloria como la flor del campo. Y el versículo 8, que es lo que quiero que usted entienda también, es que dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero, la diferencia, ¿no? La palabra de Dios, comparable con esto, permanece para siempre. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. La flor, somos como la hierba nosotros, somos como nuestra gloria es como la flor de la hierba, pero nuestro Dios, su palabra, permanece para siempre. Así que, a modo de introducción, es para recordarles que todo lo bueno que se aprende en este mundo, estamos hablando comparando la palabra de Dios con todos los libros y las cosas que uno puede estudiar en este mundo, tiene una vigencia limitada. Siempre me gusta decir, tenemos fecha de expiración, tenemos
un tiempo limitado. Usted ve que la comida que usted compra en el mercado dice es buena hasta tal fecha, si la tienes que desecharla después. El medicamento que usted consigue en la farmacia dice es bueno hasta tal fecha, después tiene que desecharlo. Y nos damos cuenta cuando vamos a un cementerio que se habla acerca de una persona en su vida, se dice nació en tal fecha, una rayita, y luego murió en tal fecha. Así todos tenemos fecha de expiración. Y la vida realmente es esa flechita, ese guioncito que hay entre un número, una fecha y otra. La vida realmente es ese guioncito que hay en medio. Hay más tiempo que vida, pero nuestra vida es corta realmente. Por eso tenemos que sacar el máximo. Por eso Pablo decía, redime el tiempo, sácale el máximo al tiempo, porque nuestra vida realmente, si tú la miras como ese guioncito que hay entre dos números, hermano, nuestra vida es como un soplo, dice Santiago, es como un soplo, como una neblina que aparece un poco de tiempo y desaparece. Santiago nos recuerda, Cristo nos recuerda, nuestra vida como es, como la hierba, crece y luego sale la flor, luego se seca la hierba, se cae la flor y se acabó todo. Todo tiene un tiempo limitado, un tiempo de expiración, a excepción de la Biblia. El mundo cambia, el mundo es cambiante, como decimos, el mundo está patas arriba, el mundo está convulso, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es interesante que tengamos en cuenta eso, ¿eh? Su palabra no cambia, su palabra permanece. Cristo no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo, es permanente, es inmutable, no se mueve, ¿eh? Entonces tenemos algo importante, que por eso decimos nuestra ancla está en Cristo. El mundo puede soplarnos de un sitio a otro, puede movernos de un sitio a otro, pero nuestra ancla está segura ahí en Cristo, que pasó los cielos más arriba de lo que podemos anclarnos en nada de este mundo. No pongas tu vida en nada de este mundo, porque es pasajero, hermano. Es pasajero, se va a acabar y se va a terminar. Bien decía Jeremías, no pongas tu confianza en el hombre. Maldito el hombre que confía en el otro hombre, porque realmente es como poner la mano en brazo partido. Es como que manda ese proverbio, mandar un recado por un necio que no vale la pena, ¿sabes? Es como un pie péndulo, como que no tiene sustento, como que un pie descoyuntado, un pie que está luxado, que está dislocado, que no puede soportar ningún peso. Así que es importante que tengamos en cuenta, no somos eternos aquí en la tierra, como hablamos, ¿no? En eterno, en la vida eterna, sí conocemos a Jesús, si no lo conocemos ya sabemos que no tenemos esa bendición. Pero la palabra de Dios es la que es realmente duradera. Ahora, ¿quién es formado? Tú y yo, cuando somos formados por la palabra de Dios, aprendemos las verdades que hay en la palabra de Dios, son útiles no solo para esta vida, sino para la vida eterna. ¿Qué decía Pablo? Mira, ejercítate para la piedad. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Sí, para ahora es bueno, es cierto que el ejercicio es bueno para la salud, bueno para bajar de peso, para controlar la diabetes, la hipertensión, todo lo que usted quiera. Es muy bueno, pero como la vida es temporal, el beneficio que tú vas a adquirir del ejercicio también es temporal. Es como parte de la gloria del ser humano. Pero ¿qué pasa? Que si usted dice aquí Pablo, si te ejercitas para la piedad, es decir, si tú te desarrollas en una relación personal con Dios profunda, si tú eres capaz de dedicar tu vida a las cosas de Dios, a las cosas de arriba, como el apóstol Pablo nos recuerda, poner a mirar las cosas de arriba, si tú te dedicas a buscar las cosas de Dios, es la piedad, es lo vertical, es hacia arriba. Por tanto, dice, tiene bendición y tiene provecho para esta vida y para la vida eterna, porque entonces conocemos a Dios ahora y podemos disfrutar a Dios en la eternidad en cuanto a la alabanza, en cuanto a llegar a conocerle más y mejor, todo lo demás. Así que tiene bendición para esta vida, pero también para la vida eterna. Ahora, ¿qué debe modelar la Biblia en nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la Biblia? Estamos hablando de la palabra de Dios del primer día de este año, ¿no? Es decir, que vi tu palabra, la vi, la comí y fue gozo para mi corazón. ¿Se acuerdan? La palabra fue sembrada y vamos a salir a sembrar la palabra. Su palabra declararé, les recuerden a Balán, voy a hablar de su palabra. Entonces su palabra es la que tiene que hacer eco en nuestras vidas, tiene que hacer efecto en nuestras vidas. Y por tanto quiero que entonces este último mensaje de la serie que estamos viendo acerca de la palabra es que ¿qué va a modelar la palabra? ¿Qué va a producir en nosotros esa palabra? Entre otras cosas, porque el mes que viene pues estaremos hablando del amor, que el mes de febrero pues dedicado al amor, así que cambiamos el tema para el mes que viene si Dios quiere. Pero ¿qué nos ofrece? Algunos beneficios que nos ofrece la palabra en nuestras vidas. Una de ellas es consuelo y perdón. Grandes cosas, grandes maravillas Dios hace, porque mire usted, hermano, cuando alguien está afligido, cuando alguien está pasando por prueba, ¿qué es lo mejor que puede recibir? Una palabra de aliento. Y Dios quiere que usted este año sea una persona que reciba el aliento de la palabra de Dios, que usted pueda
animarse con la palabra de Dios y que usted anime a otros, se convierte en un animador, en una persona que le da ánimo a otras personas en cuanto a la vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Con la palabra, porque ¿quién tiene esa bendición? Solamente la palabra de Dios. Tiene respuesta para todo, incluyendo la necesidad de consuelo, la necesidad de perdón. Muchas de las enfermedades que hoy se ven en la vida sencillamente son por la falta de perdón. Personas que llevan cargando cosas que no están hechas para eso. Por tanto, su vida, su cuerpo se enferma, su mente se daña. Otros terminan en psiquiatría, otros terminan en suicidio, otros terminan enfermos por la vida, tristes, cansados, porque no han sido capaces de encontrar el perdón de Dios. Aún hay personas que llegan a conocer el perdón de Dios, pero les cuesta perdonarse a ellos mismos. Dice uno, sí, Dios me perdonó, pero es que yo no me perdono esto que hice o aquello o lo otro. Es que Dios te perdonó. El perdón de Dios es completo, el perdón de Dios es total. El perdón de Dios no deja espacio para el egoísmo. Tenemos que recibir el perdón de Dios, tenemos que aprender a tenerlo. La Biblia nos consuela, nadie más puede consolarnos, solamente. De hecho, la palabra que se le da, el nombre que se le da al Espíritu Santo es el Consolador. Amén. El Paracleto. Decía eso, le voy a enviar a uno igual que yo. ¿Quién nos consuela? Cristo nos consuela. ¿Por qué? Porque tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué lo hace? Porque estuvo en nuestro lugar, porque se hizo hombre, vivió entre nosotros, fue tentado en todo igual que nosotros, pero, ahora ver el pero, sin pecado. Nuestra vida es temporal, pero Dios vive para siempre. Nosotros estamos por un tiempo, pero la palabra de Dios permanece. Cristo fue igual que nosotros, pero sin pecado. Pero no se entiende. Por eso tenemos un sacerdote que no se parece a nadie. Todos los demás son fallidos, todos los demás tienen problemas, todos los demás hay en ciertas áreas que no nos pueden ayudar, pero Cristo sí nos entiende, nos consuela, nos ayuda, en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el salmista en Salmo 46. Así que en este mundo tenemos que enfrentar muchísimas dificultades, no queda de otra. Este mundo, mire hermano, si usted se da cuenta y que nosotros estamos viviendo, que estamos en Cristo, estamos viviendo en la tierra prometida, pero no una tierra prometida que es allá del cielo, sino la tierra prometida significaba la vida llena del Espíritu Santo, y la vida llena del Espíritu Santo implica luchas, porque sin lucha y tentaciones usted no va a crecer ni madurar. Es imposible que usted pueda madurar si no está enfrentándose a gigantes, enfrentándose a tentaciones, enfrentándose a problemas todos los días. Es por eso que la vida es complicada, pero no vamos solos, vamos con Cristo y su Espíritu Santo, vamos con su palabra. Todas estas cosas nos ayudan a poder vencer los gigantes que tenemos cada día en esta tierra, hasta que lleguemos a la tierra verdaderamente prometida, que es el cielo. Pero ahora estamos como en Canaán, ya no en el desierto, ya no alejados de las cosas buenas de Dios. Sí, estamos donde fluye leche y miel, pero también hay murallas, también hay gigantes que pelear, también hay tierra que conquistar, también hay muchas cosas que hacer. Por eso es lo que estamos viviendo ahorita. Estamos llenos de aflicciones, llenos de problemas, pero disfrútela porque usted va conquistando terreno, conquistando su vida pecaminosa, conquistando dificultades que ha habido fallas que ha habido en su vida, va conquistando las cosas que va a tener que enfrentar todos los días en su vida. Así, la vida cristiana ahora es de una aventura diaria, de luchas, pero de victorias y victorias y victorias. Así que en este mundo estamos enfrentando dificultades y pruebas, no hay duda de eso. Algunas de ellas son inesperadas, algunas de ellas son inmerecidas, así decirlo, podemos pensar que sean inmerecidas, pero en realidad otras, la mayoría, son consecuencia de nuestros errores mismos, nuestros propios errores. No podemos culpar a nadie, no debemos culpar a nadie por eso, pero es parte del crecimiento, es parte de que aprendamos de los errores y crezcamos, ¿no es cierto? La Biblia tiene un mensaje para los que sufren, como Job, que sufrió aparentemente sin ningún tipo de razón, sencillamente porque estaban combatiendo, peleando por su alma entre Cristo y Satanás, pero en realidad, o entre Dios y Satanás, pero en realidad lo que
sin haberlo merecido, pudiéramos decirlo, pero en realidad sí se lo merecía, porque merecía crecer en el conocimiento de Dios, porque pudo llegar a decir, yo todavía te conocía, pero ahora te conozco, ahora mis ojos te ven. Pudo entender que había cierto orgullo en su corazón, podía entender que había ciertas necesidades de crecimiento a los cuales Dios le permitió pulirlo, le permitió pasarlo por prueba, no porque se lo mereciera, sino porque Dios quería sacar algo bueno de él, lo mejor de él. Y eso que pasa, que Dios dice, nuestra fe tiene que ser probada, dice el apóstol Pedro, como por fuego. Entonces el fuego de las pruebas, el fuego de las tribulaciones, el fuego de las dificultades que tenemos que enfrentar todos los días, son importantes para el crecimiento. Entonces la palabra nos enseña, la palabra nos consuela y nos dice, ¿sabes qué? Hay pruebas. Jesús lo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, otra vez el pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Se dan cuenta, no confíe en el hombre, no confíe en el gobierno, no confíe en sus propias fuerzas, confíe en Cristo que ha vencido al mundo. Algunos ejemplos, por ejemplo, algunos versículos que nos puedan ayudar son los siguientes. 1 Corintios 10:13 nos dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Así que todos pasamos, todo es universal, a todos nos toca, unos más, otros menos, unos diferentes colores, pero todos tenemos que enfrentarnos pruebas todos los días, porque estamos en un mundo caído. Primero, segundo, porque estamos en un mundo, como bien decía Jesús, vamos a enfrentar aflicciones. Todos tenemos pruebas de diferentes tipos, pero son todas humanas, no nos pasan a los perros, no nos pasan a los gatos, nos pasan a nosotros los humanos, porque son típicas para nosotros. Otra vez el pero fiel es Dios. Todos tenemos dificultades, todos tenemos que pasar por pruebas, todos tenemos tentaciones, pero Dios es fiel. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado, ni probado, ni empujado, ni maltratado, ni ¿sabes? No te dejará ser probado más de lo que tú podéis resistir. Porque Dios es el gran ingeniero, Dios es el que sabe. Los ingenieros hoy en día, pues ya saben, pues miden y saben la cantidad de peso que llevará un puente para que no se caiga. Saben la altura que lleva un puente o un túnel para que pasen los vehículos que ellos quieren que pasen. Todo eso se calcula. Y ciertamente fallan algunos de ellos, muchos puentes se han caído por muchas razones, y muchas carreteras se han hundido, o sea, porque el hombre es falible. No así con Dios, pero Dios sabe hasta dónde tú y yo podemos llegar. ¿Cuánto podemos resistir? No decimos, no, que no pude más, no, no, usted puede. Estoy deprimido, tuve que irme a las drogas, tuve que irme al alcohol. No, Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. ¿Me entiendes? Así que es importante que busquemos el refugio, la fuerza de Dios. Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios quiere que nos animemos unos a otros. ¿Qué nos recuerda ahí en Hebreos 10, 24, 25? Que no dejemos congregarnos. ¿Pero por qué? Porque quiere que nos animemos, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Entonces nuestra función este año es animarnos. ¿Con qué? Con la palabra. Pero tenemos que aprenderla, tenemos que, como decía Jeremías, tenemos que buscarla, tenemos que comerla, tenemos que, para poder entonces hablarlas a otros, para poder predicarles a otros, para poder enseñarles, para poder consolar a otros con la palabra. No mi palabra, sino la palabra de Dios, que es la que realmente puede ayudarnos a ser victoriosos. ¿Okay? Dios nos hará, porque Él sabe hasta dónde podemos resistir. Y no solamente dice lo siguiente, sino que dará también juntamente con la prueba la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Así que no solamente está con nosotros, no solamente nos dice tú puedes, sino que también te ofrece la salida. Ve, qué gran amigo Jesús. ¿Quién más puede hacer eso? Un amigo te puede decir, mira, dale, échale ganas, tú puedes, échale para adelante, pero también no tiene la capacidad de ayudarte, no te puede dar una salida a tu problema. Dios te dice, yo soy fiel. ¿Por qué? Porque estoy contigo. Yo sé hasta dónde tú puedes soportar. Yo te doy la fuerza, yo te ayudo. Soy yo quien te sustento, dice en Isaías, yo soy quien te sustento con la diestra de mi justicia. Confía en mí, espera en mí, apóyate en mí, pégate a mí. Entonces yo te haré pasar por ese fuego sin que te queme, te haré pasar por ese río sin que te ahogue. ¿Se da cuenta? Entonces Dios nos da también la salida juntamente con la prueba. Ahí en Santiago, recuerden, Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, considérense, interesante la palabra que Santiago dice acá, tened por sumo gozo, otras versiones, considérense muy dichoso
¿Se dan cuenta? Dichoso. ¿Cómo va a ser, Santiago, que vamos a estar sintiendo así dichoso porque esté pasando por pruebas, porque ahora esté en tentaciones, porque ahora esté con estas presiones en la vida? ¿Voy a ser dichoso? Claro que sí, hombre. Dichoso eres. Primero porque Dios está probando tu fe, dice Pedro, para que salga mejor que el oro. ¿Ok? Segundo, porque dice Santiago, cuando tú pases la prueba te das cuenta que vas a adquirir paciencia, vas a ser perfeccionado, vas a ser cabalito, sin que te falte cosa alguna. Entonces quiere decir que son buenas las pruebas, son buenas las pruebas que Dios nos permite, porque nos da salida, porque nos fortalece. Hermano, la fe crece, la fe es como un músculo. Si usted no lo practica, no le pone ejercicio, se va a atrofiar, se va a poner delgado, débil, pero su fe crece, se multiplica cuando usted se practica a través de las pruebas. Por eso dice, gózate, Dios te está usando, gózate, Dios te está preparando, gózate, estás en el gimnasio de Dios, Dios te está puliendo para que llegues a ser lo que Dios quiere que tú seas. Dichoso. Así que no te quejes cuando estés pasado por prueba, sino dices, soy dichoso, gloria al Señor, soy bienaventurado, gloria al Señor, me está tocando, me está probando, me está hablando, me está dando duro, pero me está sacando de mí lo mejor, me está quitando toda la escoria que había en mí, me está puliendo para que yo brille, me está purificando para que yo pueda ser usado como un vaso adecuado en sus manos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, produce paciencia, produce perseverancia. Amén. Dice 1 Pedro 1, 6 y 7, como dice ahorita, por lo cual vosotros os alegráis. ¿Ven? La forma en que la palabra nos anima y nos consuela es alegrándonos. No es que estoy en prueba, entristecido, deprimido. No. Alégrate, hombre. Aleluya. Considérate dichoso, bienaventurado. Alegraos cuando ven que están, porque dice Pedro, es por un poco de tiempo. ¿Qué nos dice aquí? Lo temporal. Aún las pruebas son temporales. Pablo decía que él consideraba lo presente como algo temporal, ¿sabe? Pero sin embargo ponía, dice, no podemos comparar, dice en Romanos 8, en el que dice Pablo, 18, ¿no? En el 8:18, sí. Y tengo por cierto que las pruebas del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros debe manifestarse. Pero no solamente eso, decía en 1 Corintios, como 2 Corintios, me acuerdo bien, que decía exactamente que nuestras pruebas son temporales y pasajeras, pero producen en ti y en mí un mayor y excelente peso de gloria. Entonces quiere decir que nosotros debemos alegrarnos cuando estamos en prueba. Parecería algo absurdo, porque Dios es así digamos que tiene sentido del humor. Oh Dios, ¿cómo voy a estar yo contento si tú pasas por prueba? Alégrate. ¿Por qué? Porque sé que hay un plan mayor con eso. Porque sé que va a sacar algo bueno de esto. Porque yo sé que va a salir mejor después de esta prueba. Va a ser purificado. Me decía, ¿qué dijo Job? Yo sé que después de esta prueba voy a ser purificado más que el oro. Él lo entendió. Entendamos también nosotros que son buenas las pruebas, que son buenas, porque también dice Santiago, recibiremos la corona de vida si soportamos la prueba. Entonces Pedro dice que aunque por un poco de tiempo, lo temporal del asunto, la prueba es temporal, Dios es eterno. Así que pongamos nuestra mirada en Dios, no en una prueba, porque la prueba se va a pasar rapidito, en cualquier tiempo que sea, pero Dios no va a cambiar. Por tanto, tengamos nuestra mirada en Dios, que no cambia, que es fijo, que es eterno, y no en la prueba, que son temporales y pasajeras. Porque si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Necesario, ¿ve la palabra? De ser necesario, para tu madurez, para tu bendición, para que sea bien para ti, si es necesario, Dios te va a permitir que seas afligido en diversas pruebas. Van a ser diferentes, no todo el mundo tiene que ser las mismas, pero van a ser diversas, pero van a ser pruebas como quieras. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero, también temporal, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué le parece? Así que bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo, y el problema que te hizo buscar más a Dios. Amén. 2 Corintios 1, 3 al 7 nos habla acerca del consuelo que la palabra de Dios nos ofrece, ¿no es cierto? Y para qué Dios nos consuela. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda
consolación. ¿Dios nos consuela? De toda consolación. ¿Qué dice? Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otros que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Amén. Salmo 119, 49, 50 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amén. Así que la palabra de Dios es importante porque produce en nosotros consuelo. La palabra de Dios produce en nosotros ese perdón de pecado que nos hace sentir correctamente como es. La palabra de Dios nos habla al corazón. Recuerda que es viva, eficaz, más cortante que toda espada o filo, que rompe, separa lo espiritual de lo carnal, así del alma del espíritu, y que llega y penetra hasta partir los huesos y las coyunturas y las tuétanos y discierne las intenciones del corazón. ¿Se acuerdan? Entonces la palabra de Dios habla directamente al centro de la vida. ¿Y cuál es el centro de la vida? El corazón. Usted ve a todos los problemas que hay en este mundo, y siempre le digo a las personas por ahí cuando hablan: no, porque la droga, no, porque aquello, no, porque lo otro. Hermano, lo que sea, es un problema del corazón. No busque más nada. Esto es un problema espiritual. Esto es un problema. Siempre la base de todas estas cosas del pecado es un problema espiritual, es un problema del corazón. No hay de otra. Porque ahí salen todos los asuntos de la vida, lo dice la palabra de Dios. Yo tengo que hablar lo que dice la palabra, no digo otra cosa. Puede ser que hay que estar en homologueo, hay que hablar lo que dice la palabra, hay que hablar lo que dice Dios, no hay que hablar otra cosa. No hay otro idioma que hablar, esto es un solo idioma que es de Dios, ¿ok? No es inglés ni español, ni es un idioma que es de Dios. Así que dice, en Proverbios 4:23 se recuerda que dice: sobre toda cosa guardada, guardad vuestro corazón, porque de él mana la vida. Todos los asuntos salen del corazón. Recuerda Jesús: del buen tesoro el hombre habla lo que bueno que tiene en su corazón. Del mal tesoro el hombre saca lo que es. Ahí está, no hay de otra. Está todo en el corazón. Entonces el cambio de corazón es lo primero que tiene que haber en la vida de la persona. Un cambio de corazón, un trasplante de corazón, para que entonces todo lo demás fluya como debe ser. Las actitudes, las conversaciones, las conductas, todo lo demás son fruto de esta raíz que es el corazón. Si el mensaje toca el centro de nuestra vida, si toca el corazón, va a cambiar entonces nuestra voluntad, va a cambiar nuestras decisiones y va a haber esperanza para nosotros. Pero por en cuanto no hay un cambio de corazón, hermano, estamos perdidos. Estamos todavía igual, estamos todavía muertos. Entonces, ¿qué esperanza para un ser humano que esté muerto? Una persona que está muerta, y si usted no le da un cantazo al corazón, un mundo desfibrila, y ese corazón sale, y ahí que empieza el hombre, puede abrir sus ojos, puede hablar, puede respirar, puede caminar, puede hacer todo. Pero mientras esté muerto ahí, no, de nada sirve, no va para ningún lado. Así que igual espiritualmente hablando, si usted no hay un choque ahí, no hay un corrientazo de parte de Dios, si no hay un estímulo fuerte de parte del Espíritu Santo en tu corazón y te cambia, no hay un cambio en nada de lo que hagas, ni lo que hables, ni lo que camines, ni tus decisiones, ni tus pensamientos, ni tu voluntad. Nada se puede esperar que sea bueno si no hay un cambio de corazón. Amén. Recuerda lo que la palabra de Dios enseña: aquel que siembra para la carne, de la carne recoge corrupción; que siembra para el espíritu recoge vida eterna. Entonces, si tu fruto no te gusta, lo que estás viendo, tienes que cambiar la semilla, tienes que ir a la siembra para poder recoger entonces algo diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces el problema se da cuando la palabra no se asimila. Si la palabra puede llegar, como vimos la palabra del sembrador, se habla, se dice, se siembra, o se lanza la semilla, pero si no se asimila, si no llega, si no muere, como dice, no de nada sirve, no llega, y se queda en un lugar superficial, y lo que va a pasar es que el enemigo llega, se lo lleva, los pájaros llegan, se lo comen, se lo llevan, entonces no produce ningún fruto. Así que la palabra de Dios no solo está ahí para agradar a las personas, porque sí tiene salmos, tiene cosas bellas que nos ayudan a escuchar, y nos agrada escuchar lo que dice la palabra de Dios, pero no solamente, sino que también nos va, y lo que esperamos que haga es que nos va a transformar. Lo que se espera la palabra de Dios es que transforme, que cuando usted llegue a la iglesia, usted recibe la palabra de Dios, usted la escuche, la reciba, la asimile y salga cambiado. Si no hubo cambio, de nada sirvió. Perdimos el tiempo, la saliva, perdimos todo si no hubo un cambio en nuestras vidas. Tenemos que aprender a asimilar, tenemos que venir con un espíritu
diferente, a escuchar, a oír, a asimilar, a meditar y a dejar que esa palabra haga vida en nosotros y produzca en nosotros un cambio en todos los aspectos, si no, de nada sirve. La palabra de Dios nos libra de esas luchas vanas que a veces tenemos en la vida, que no tiene sentido. El ser humano lucha por lo que no puede conseguir. Qué interesante. Luchamos por lo que no podemos conseguir y descuidamos lo más valioso que está a nuestra disposición. Te repito, el ser humano lucha por lo que no puede conseguir y descuida lo más valioso que está a su disposición. Dios está a tu disposición, la Biblia está a tu disposición. Amén. La tienes ahí, pero la pierdes y no la valoras. Y luchas por qué, estás ansioso. A mí me hablamos de ansiedad, afán y ansiedad hoy. Estás ansioso y afanado por cosas que no puedes conseguir. Y que al mismo tiempo, cuando la consigas, no te van a hacer felices. Amén. Y descuides lo que tienes que atesorar, que está ahí a tu mano, a tu alcance, que ya Dios proveyó, que ya Dios te dio, Amén. hizo provisión para que eso. La Biblia nos dice por qué luchar y por qué abstenerse de pelear. Nos habla de tiempo para luchar, tiempo para pelear, tiempo para esperar, pero eso no es el punto. El punto es que el tiempo de la lucha, el tiempo del conflicto, pronto va a terminar. Amén. Pero Dios, una vez más, vendrá por su pueblo y vencerá toda esta lucha que tenemos temporalmente, estas luchas vanas que tenemos en la vida, estos afanes que tenemos, este corre que hacemos todos los días. No vale la pena, hermano. Esta larga y cruda batalla del pecado finalizará con el triunfo eterno de Dios. Felices los que afirmen en el lado del vencedor. Amén. Amén. Así. Se va a acabar. La única batalla que tú tienes que tener todos los días, la pelea que debes tener todos los días, la pelea contra el pecado, la pelea contra las cosas que te hacen, que te impiden crecer en la semejanza a Cristo, luchar contra las cosas carnales que te están, que como dice Pablo, quitarnos aquellas cosas, que despojarnos de todo peso que nos asedia y de todo pecado para poder alcanzar la batalla, llegar a esa meta, como ustedes cantaban ahorita. Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo lo hacemos? Con la mirada puesta en el Salvador. Santiago nos recuerda el capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? No es precisamente esto, las pasiones que luchan dentro de ustedes. Vio pasiones, ¿de qué habla eso? La carne, pasiones, son deseos mal infundados. Pasiones, deseos mal infundados que están dentro de nosotros. Santiago nos habla acerca de que una vez que uno cae en pecado, ¿por qué? Por la cuestión de que las pasiones que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué dice Pablo? Que la gracia de Dios se ha manifestado para que nosotros para que todo hombre sea salvo, pero es que la gracia de Dios nos enseña, ¿verdad?, a desechar entonces todos los deseos que son las pasiones mundanas, los deseos mundanos y toda impiedad, para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Así que aquí dice Santiago, no es precisamente eso, las pasiones que luchan dentro de vosotros, y que dice, desean algo y no lo consiguen. ¿Por qué? Matan y sienten envidia. ¿Por qué? Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen, hacen guerra. No tienen por qué. Porque no piden. Así que desechamos lo que tenemos a nuestra disposición, que es la oración, que es la palabra, que es un Dios grande. Y sin embargo, nos afanamos en cosas que no podemos alcanzar, o que cuando alcanzamos, como digo, no nos hacen felices. Cuando piden, no reciben, y si piden, lo hacen con malas intenciones. ¿Para qué? Para satisfacer sus propias pasiones. ¿Ven la palabra? Deseos corruptos. Peleamos por un deseo corrupto. ¿Y para qué lo hacemos? Para satisfacer los deseos corruptos. ¿De qué sirve eso? De más corrupción. ¿Amén? Así que dice la palabra del Señor, nos habla también acerca de, decía, no solamente nos da consuelo, sino que también nos da perdón. ¿Okay? La Biblia revela que todo ser humano puede ser perdonado y tiene la oportunidad de un nuevo comienzo. Dios es Dios de los nuevos comienzos, ¿sabes? Las personas suponen que deben pagar por sus pecados. Muchos piensan de esa manera, tienen que pagar por ello, tienen que hacer lo máximo para estar bien con Dios, y cuánta cosa inventan para hacer que Dios se apiade de ellos, esté contento con ellos. Y huir de la culpa de maneras poco saludables. ¿Okay? Pero Dios perdona y nos saca de la carga de la culpa y nos permite un nuevo comienzo. Recuerda, ahorita hablaban del Salmo 40. Me sacó mis pies del lodo cenagoso, me puso sobre una roca, ¿verdad? Me puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Recuerden?
que dice ahí en Juan 5:24. De cierto digo que el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene, no es que tendrá o que tal vez, sino tiene vida eterna. Y más que eso, hermano, dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, hablamos ahorita de la muerte, de muerte a vida. Qué bendición. Hay perdón de pecados, hay victoria en el nombre de Jesús. Que dice David en el Salmos 32, 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué interesante, recuerde ese gran intercambio glorioso en 1 Corintios 5, 2 Corintios 5, 21, ¿verdad? Que Dios tomó nuestro lugar en la cruz, cargó nuestro pecado y nos dio a nosotros su justicia. Entonces David entendió esto. Fíjense que dice, bienaventurado el hombre que su transgresión ha sido perdonada. ¿Cuándo fue perdonada su transgresión en la mía? Allá en la cruz del Calvario. Ahí fue perdonada nuestra transgresión. Y cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti como pecador, sino que te ve a ti cubierto por ¿quién? Por la justicia divina, por la rectitud de Dios, de Cristo. Porque fue el que tomó. Él tomó mi lugar, tomó mi pecado. Por eso que Dios castigó a Jesús en la cruz. Porque ahí derramó su ira. Dios no podía hacer otra cosa. Para poder a Dios amarme a mí, tiene que expresar su justicia, si no Dios deja de ser justo. Entonces, ¿cómo hizo Dios para poder resolver este dilema? Puso a su Hijo Cristo en la cruz del Calvario. Y todo el pecado de la humanidad fue sobre Él. Y todo el castigo lo recibió Jesús allí. ¿Y qué recibimos nosotros a cambio? La justicia de Dios. Amén. Nos cubre con su justicia. Cuando me ve a mí, me ve justificado, me ve como si yo no hubiera pecado, para que en inglés, just as is, haven't sinned. Es como si yo no hubiera pecado nunca. Porque lo estoy descubierto por la sangre del Cordero, por su justicia. Y el pecado lo llevó Cristo y absorbió toda la ira de Dios. Por eso dice David aquí, bienaventurado porque ya no me culpa de iniquidad. Mi iniquidad fue allí clavada en la cruz. Ya no me ha culpado por mis transgresiones, no, ya fueron juzgadas una sola vez ahí en la cruz, una vez por todas, no como sacerdote una vez por año, todas, una vez por todas. Lea Hebreo, que el sacrificio de Jesús es mucho mayor que cualquier sacrificio de Aarón y de todos los que habían antes que él. ¿Qué tan veo recordar el Salmo 103, 12? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Lo transitorio y lo eterno, ya miramos ahorita un poquito acerca de esto, lo transitorio y lo eterno de la vida, ¿no? Esto muestra que la transitoriedad, la Biblia dice claramente que lo profundo y lo superficial, ¿verdad? Que somos nosotros, lo que todo pasa, que nada perdura. Habíamos dicho ahorita, todo materialismo y frivolidad se va superando, se empieza a vivir para Dios y para la misión, para su misión de Dios. Y en consecuencia somos formados por la Biblia con mayor espiritualidad, con conversión y ganas de trabajar para las cosas de Dios. Recuerden una vez más, carne, somos como la hierba, toda carne es como la hierba y toda gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no perece, hermano. Lo que enseña es que para siempre, aún más allá de la muerte, las personas que leen la Biblia están listas para vivir. Y quien no está listo para vivir, tampoco está listo para morir. Piensa en la gente que muchas veces que tú le hablas, que están a punto de morirse, no están listos para morirse porque no aprendieron a vivir. Decía Pablo, para mí vivir es Cristo. Amén. Y el morir es ganancia. Pero la gente que no lee la Biblia, la gente que no tiene una convicción, una transformación, una enseñanza, no está en contacto con la voz de Dios, no está listo para vivir. Para vivir en este mundo, hermano, hay que vivir con Cristo, porque si no vivimos dependientes de Él constantemente, hermano, se nos hace difícil, es cuesta arriba la vida. Pero con Dios todo es posible. Entonces tú dices que para Dios no es imposible, te das cuenta que Dios es tu ayudador, que Dios está contigo, que Dios está usando todas las cosas para bien de tu vida. Cuando tú vives que en la luz, a la luz de la palabra de Dios, estás listo para vivir. Vives correctamente, que venga lo que venga, como decía Job, aunque me matare con todo, yo en Él esperaré. O sea, cuando tú tienes una convicción correcta de la palabra de Dios, tú puedes vivir correctamente. Venga lo que venga a tu vida, tú estás feliz y bienaventurado soy, porque Dios me está probando. Oh, Señor, gloria al Señor, todo lo que venga a tu vida, qué bueno, porque Dios está en el asunto. Aún si tú pecas, Dios te disciplina, qué bueno, porque eres su hijo.
Si no te disciplina eres bastardo. Pero entonces te das cuenta que Dios está en el asunto, vives correctamente, aprendes a vivir. Entonces cuando vienes a morir estás listo. Dices, puedes morir para mi ganancia, ¿qué tiene? ¿Qué podrán hacerme? Mira los grandes héroes de la palabra de Dios. El miedo a la muerte en realidad es miedo a la eternidad, porque no saben qué van a hacer, de dónde es que van a ir. Pero el que no vive, el que vive preparado, el que no vive preparado teme lo que le va a tocar cuando deje este ser. Pero la simiente de la eternidad que Dios siembra, que nos ha sembrado a nosotros en su palabra, nos alienta a enfrentar todo lo que vivimos en este mundo con fe y con esperanza de que cuando lleguemos al descanso de la muerte, hermano, cuando lleguemos allá va a ser todo mejor. Gloria al Señor. Nos prepara para la venida de Cristo, ya no solamente para vivir ahora, sino para que Cristo venga. Queremos ya que venga. Cristo viene de preparar el camino. Decía ahorita que Juan el Bautista cuando vino hablaba estas mismas palabras que está aquí en Isaías 40. Preparar el camino. Juan el Bautista decía al pueblo que estaba ahí, decía, lo que el mundo necesita escuchar es esto, preparar el camino al Señor, del Señor. Y aún así nosotros ahora también nos corresponde preparar el camino del Señor. ¿Cómo? Hablando a la gente de Cristo, arrepentidos y convertidos. El mismo mensaje que tenía Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Y mismo este hombre, Elías, perdón, bueno, era Elías de su tiempo, que era Juan el Bautista, decía lo mismo de estas palabras. ¿Ok? Lo leí acá en la primera parte de este capítulo 40, es lo que decía Juan el Bautista, lo mismo que repetía allá, ¿no? Lo que el mundo necesita es estar listo para que el Señor venga, eso ir y bautizarse y ser discipulado. Lo único que nos prepara para la venida de Cristo es el mensaje de la Biblia. La iglesia tiene que hacer todo lo que sea posible para predicar y de entonces cumplir la misión para la cual nos ha puesto en este mundo. Decía Juan, que todo valle sea nivelado, que toda montaña sea alisada, es decir, bajar lo alto, subir lo bajo, alisar lo rugoso. Recuerden que cada uno debe ser elevado, humillado o suavizado según lo que el Espíritu Santo vea en cada uno de nosotros. Aquel que está altivo, Dios nos va a bajar. Aquel que está abajo, el que se humilla, Dios lo exalta. Aquel que anda torcido, Dios lo va a enderezar y eso es allanarse. Lo que está levantado, subir, todo valle que sea rellenado. Aquel camino tortuoso hay que alisarlo. ¿Se dan cuenta? Eso es la idea. Sube, desciende, alisa. Esa es la palabra que tú y yo tenemos que buscar hacer en este mundo. Llevar la palabra a aquellas personas que están enfermos, levantarlo. Aquel que está allá ¿cómo se llama? Egoísta, bajarlo en humildad. Aquel que está en el suelo deprimido, subirlo, animarlo que se levante. Aquel que está torcido, enderezarle su camino. Así, esa es la idea. Prepararnos porque Cristo está a las puertas. La gloria de Dios se revela en las personas transformadas para su reino. No es que sea altivo, no es que sea humilde, sino que sean personas transformadas para la venida del Señor. Amén. Así que, hermano, en conclusión, estamos rodeados de cosas efímeras, temporales, pasajeras, transitorias, las cuales nos ocupan y nos roban tiempo para ser formados por la Biblia. Tengan en cuenta eso. ¿En qué pasamos más tiempo nosotros? ¿En qué estamos pasando más las horas del día? El día tiene 24 horas, o sea que es un cálculo más o menos, ver las horas que usted pasa en la palabra, en las cosas del Señor, y las cosas que pasa, las horas que pasan en otras cosas vanas, sin provecho, que son temporales, efímeras y que no tienen ningún tipo de valor eterno. Eso decía Cristo, poner a mirar las cosas de arriba, ¿no? Y decía el hecho de que nosotros debemos hacer tesoros en los cielos. ¿Cómo hacemos tesoros en los cielos? Pues aplicando nuestra vida a las cosas de Dios. ¿Okay? No es de extrañar entonces que aún de los cristianos que están tristes, cristianos necios, cristianos materialistas, frívolos, haraganes, cristianos rudimentarios, lo que decimos por ahí muchas veces, una mentalidad de desierto. Se quedaron allá en el desierto, pateando arena, comiendo, qué sé yo, cativilla, ¿okay? No están haciendo la obra del Señor, no están envueltos en las cosas de Dios y por tanto los encuentras tristes. No, mi vida está seca, no, estoy triste. Es que están nada más que atrás de lo material, lo temporal. Son cristianos frívolos, están fríos, alejados, vagos, no hacen nada por las cosas de Dios. Pero la Biblia tiene que transformarnos, debe transformarnos de tal manera que algún día podamos permanecer para siempre. ¿Cómo lo hacemos? Estando, como decía Cristo, no sean fríos, sino
que seamos calientes, estemos al rojo vivo por las cosas de Dios, que estemos ahí buscando las cosas de arriba constantemente. No tenemos mucho tiempo, hermanos, así que el tiempo es corto, nuestra vida es cortita, así que por tanto, preparémonos y saquemos provecho de esta vida que tenemos, porque somos como la hierba que nace, crece y se seca. ¿Cuánto más vamos a demorar nosotros lo que Dios quiere hacer en nosotros? No permitamos que nuestro tiempo pase así como una neblina, tan rápido, sin que tenga impacto en nuestras vidas la palabra de Dios, sin que tenga impacto la palabra de Dios en otras personas por causa de que hizo impacto en nosotros. Compartamos lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros para que cuando salgamos de este mundo, por lo menos, hayamos dejado alguna herencia. La herencia que debemos dejar, recuérdese, no es de casa, ni dinero, ni nada de eso. Nuestra herencia es acerca de Cristo. Una vida transformada habla más alto que cualquier otra cosa en este mundo. Dediquemos más tiempo a la Biblia. Enfoquémonos más en la vida de Cristo, su palabra. Y nuestra vida al mismo tiempo será diferente, será más feliz, seremos más bienaventurados, seremos bendecidos, seremos edificados y seremos usados para la gloria de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra y que despierte en nosotros un deseo por su palabra, por escucharla, por apreciarla, por entenderla, por practicarla y por dejarla que haga en nosotros la obra que solamente Dios puede hacer. Solo Él puede transformarnos y ha decidido usar su palabra. Lo necio de este mundo escogió a Dios, pero quiso escoger la palabra para que a través de la predicación de su palabra en nosotros seamos transformados. Debemos que Dios nos siga predicando a nosotros, sigamos predicándonos a nosotros mismos su palabra para que podamos ver en nosotros una vida transformada y la gloria de Dios pueda ser vista en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Oremos. Padre, en nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra que no cambia, tu palabra que permanece para siempre, tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que transforma, tu palabra que da vida, tu palabra que nos inspira, nos instruye, nos enseña, nos equipa para hacer tu voluntad, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y confiamos en ti, que seguirás haciendo tu obra porque tu palabra es viva, Señor. Tu palabra seguirá transformándonos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tu palabra sembrada en nosotros nos ayudará y nos capacitará para poder vivir en el Espíritu, transformando nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar y por supuesto nuestro destino, que será entonces en el cielo, porque hemos aprendido a andar en tu palabra. Que sea ese espejo en el cual nos miremos todos los días, encontremos las faltas que tenemos y que tu palabra le permitamos que nos cambie día a día para que lleguemos a ser lo que tú quieres que lleguemos a ser, transformados a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra convicción, ese debe ser nuestro destino, una vida eterna contigo, pero transformados para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos, te bendecimos y te damos las gracias. Amén.